Mike Flanagan es un director cuya especialidad es el género de terror. Ya había dirigido una adaptación de una novela de Stephen King, El juego de Gerald. En la película de Netflix conseguía crear una atmósfera aterradora sin casi ningún jumpscare. La atmósfera es un elemento tan importante como infravalorado en el cine de terror, ya que la norma ya habitual en el género es el susto fácil. King en sus novelas es capaz de crear un ambiente inquietante la mayoría de las veces y suele funcionar mejor cuanto más reducido es el espacio en el que sucede la historia. El Resplandor transcurre en un hotel. El emplazamiento ocupa un antiguo cementerio indio. Cujo en un coche. Misery en una habitación o El juego de Gerald en una cama. Volviendo a esta película, la dirección de Flanagan es bastante dinámica, a pesar de que la mayor parte del metraje la protagonice una mujer atada a una cama. Los movimientos de cámara y la iluminación juegan un papel crucial en esta labor, y por encima de todo, Flanagan impregna la cinta con su estilo personal, consiguiendo que todo el conjunto funcione, y por lo tanto era el más indicado para dirigir la adaptación cinematográfica de Doctor Sueño. Doctor Sueño es la secuela de El Resplandor, la película de Stanley Kubrick, pero está basada en una novela que es una continuación del Resplandor de Stephen King. Dicho esto, la película se vale de sí misma para ofrecer una historia interesante en una atmósfera terrorífica pero cautivadora, con un aire de realismo mágico que funciona a la perfección. Los colores verdes, casi turquesas, son un sello en el estilo de dirección de Mike Flanagan. Los veíamos en El juego de Gerald y los vemos aquí también. Donde la composición de cada plano está medida casi al milímetro, no me cabe duda de que Flanagan, a pesar de no ser tan hábil como Kubrick, ha tratado de hacer Doctor Sueño con el mismo mimo con el que este hizo El Resplandor. Danny Torrance ha crecido y sigue manteniendo su resplandor, pero los traumas de su infancia provocados en el Hotel Overlook han terminado convirtiéndolo en poco menos que una nueva versión de Jack Torrance. Es un adicto al alcohol que decide reencaminar su vida. El trabajo de Ewan McGregor es genial. Hace gestos que hacía Jack Nicholson y muestra la misma bondad que Danny en la primera parte, incluso estando en sus momentos más bajos. Las reminiscencias a su padre son también fruto de la dirección. Hay una escena al principio en la que a Danny, que ahora se hace llamar Dan, le hacen una entrevista para trabajar como celador, y la escena es calcada a la de la entrevista de El Resplandor. La sala de color salmón, el entrevistador, la angulación, el punto de fuga central, todo es igual. Solo que ahora es Dan el que está donde estaba Jack. Hay más reminiscencias a la cinta original. Cuando Dan llega al pueblo en el que va a trabajar, repara en una miniatura, del mismo modo que Jack observaba la miniatura del laberinto del Overlook. Muchos planos tienen la simetría y el punto de fuga central que ya he mencionado, propios de Kubrick. La película quiere dejar claras sus intenciones de ser una continuación del Resplandor, pero al mismo tiempo nos ofrece una historia que funciona completamente por sí misma. La historia del libro homónimo en la que se basa, que es una secuela del Resplandor de Stephen King y que no tiene en cuenta la versión cinematográfica para nada. Esta historia trata de un grupo de vampiros de almas que torturan y asesinan niños que resplandecen para inhalar el vapor que despiden al morir. Dan consigue rehabilitarse y entabla amistad con una niña que tiene el mismo poder que él. Y a partir de aquí empiezan los spoilers. Dan y la niña le harán frente al nudo verdadero, la secta de vampiros. La escena culmen del segundo acto es el tiroteo en el que Dan y su padrino de Alcohólicos Anónimos dan caza a los miembros de la secta utilizando a Abra, la niña, como cebo. La coreografía y la tensión que va creciendo según avanza la escena es sublime y el final es agridulce, ya que no han acabado con la líder, Rose la chistera, y el padrino de Dan muere en el tiroteo. En el tercer acto, la identidad propia de la película se desmorona por completo para ser directamente la secuela de El Resplandor, cuando los protagonistas se dirigen hacia el Overlook. Algo que no arruina la película, aunque se convierta en un descarado homenaje a la cinta de Kubrick. Los planos del trayecto hacia el hotel son calcados de los de la película de 1980, pero si en la película la introducción ocurría de día, aquí tiene lugar durante la noche.
lo cual hace que además de ser un homenaje, sea también un paralelismo. Van a terminar la historia que empezó allí hace 40 años. Este tercer acto es similar a la escena de Ready Player One, en la que los personajes entraban en el mundo del Resplandor. Es un guiño, y aunque sirva para hacer avanzar la historia, es ante todo un homenaje. Es decir, la parte que rinde homenaje a la película de Kubrick es la principal, y la parte que hace que la trama avance es la secundaria. Pero en el tercer acto de Doctor Sueño, las escenas con reminiscencias del Resplandor acaban dejando paso al clímax de la historia, pasando el guiño a ser el telón de fondo. Dan mirando por la puerta, caminando por el salón del hotel o hablando con su padre, que ahora es un espíritu más del sitio, es puro fanservice, pero sin terminar de estar fuera de lugar, ya que, recordemos, estamos viendo una secuela de la historia. Pero cuando el plan de Dan para acabar con la chistera se pone en marcha, la película recupera su identidad propia. Dan es poseído como lo fue Jack, lo que resulta muy verosímil gracias a las similitudes entre ambos personajes que se nos han estado estableciendo durante toda la película. También hay que entender que este final tenga menos identidad propia que el resto, porque es lo que más difiere con la novela en la que se basa, y la película de Kubrick tenía que encajar con la nueva. Pero ¿cómo convergen las dos novelas con las dos películas? Nos lo explica mejor Dark Coffee. Hola, soy Dark Coffee, el amigo pesado que se ha leído el libro y te come la oreja con eso de que la película es una mierda. Y esta vez no es así. Mike Flanagan ha conseguido hacer una buena adaptación de la secuela del Resplandor. Tarea nada fácil teniendo en cuenta que se ha basado en un libro que sigue la historia del Resplandor de Stephen King, pero no del Resplandor de Kubrick. Me explico. Stanley Kubrick se acercó al libro del Rey del Terror con algo de desprecio. Cambió muchas cosas a su antojo junto a la co-guionista Diane Johnson. Entre ellas, en qué consiste la maldición del hotel realmente, las emblemáticas esculturas de vegetación, sustituidas de forma ingeniosa por el laberinto, la personalidad de Wendy, convirtiéndola en una absoluta mojigata. Y algo más importante aún, la conclusión. Al final del libro, Jack muere, sí, pero a causa de la explosión de las calderas del hotel que debería haber vigilado. Estaba demasiado ocupado volviéndose loco e intentando matar a su familia. Que por cierto, no usa la emblemática hacha por la que todo el mundo le conoce, sino un mazo de roqué. Por lo tanto, en Doctor Sueño, la novela de 2013, el Overlook ya no existe. Dick Halloran, el jefe de cocina del hotel, no está muerto, y así unas cuantas cosas más. ¿Qué decide hacer Mike Flanagan? Aparte de ligeros cambios en la cronología de la historia o en el número de personajes, el director lleva a los protagonistas, Dan y Abra, de vuelta al Overlook. En la novela, Dan vuelve a encontrarse con la zona en la que estaba situado el Overlook, que ahora ha pasado a ser la base principal del nudo verdadero, pero lo único que queda es un mirador muy bonito desde donde ver parte de Colorado. Flanagan nos trae de vuelta al hotel y añade detalles como que los miembros del nudo emanan vapor al morir, algo que no ocurre en el libro. De esta forma se justifica el ataque de los fantasmas a Rose la Chistera. Además, Dan decide destruir el hotel. ¿Cómo? Exacto, de la misma forma en la que se destruyó en la novela original, con las calderas, haciendo con este cierre un final conciliador, para los fans de la cinta original y para los seguidores de King. Es genial. Si os interesa saber más sobre las diferencias entre la novela y la película o si es una buena adaptación, os invito a chequear mi vídeo sobre Doctor Sueño, donde analizo un poco más al detalle todo esto. Hasta otra. Es genial construir un final a partir del final del primer libro para un tercer acto que está puramente basado en la primera película. Sé que todo esto es un poco lioso, pero lo que quiero decir es que para unir las películas, Flanagan toma elementos de ambos libros, creando una simbiosis bastante adecuada entre las cuatro obras. Por último, si hubiera que decir algo malo de Doctor Sueño, sería el montaje, que no es que sea malo de por sí, sino que se podría aligerar, pero Mike Flanagan quiso encargarse también de él, convirtiéndose en el autor absoluto de la adaptación gracias a la tremenda libertad creativa que le ofreció Warner Bros. A pesar de ser una gran película, no le ha ido demasiado bien en taquilla. El Resplandor también fue un fracaso en su momento por una razón muy simple. Se alejaba de los estándares del cine de terror coetáneo. Kubrick hace una película de ritmo lento, donde el miedo se construye gracias a una atmósfera extraña. El miedo más grande es el miedo a lo desconocido, y el no saber qué está pasando en el hotel es la fuente de ese miedo. Algo que se ve muy bien en la escena en la que el pequeño Danny está jugando en el suelo y una pelota aparece en el plano. Pero no hay nadie que haya podido lanzarla. El no saber de dónde ha salido es lo que genera malestar en el espectador. Es el miedo a lo desconocido. Por otra parte, aunque se alejara de los convencionalismos del género, seguía siendo una película de terror, así que fue denostada por los críticos más puristas que no consideraban serias estas películas. Doctor Sueño corre una suerte parecida. Se aleja tanto de lo que es habitual en el género que la gente no puede verla como una película de miedo. Quizá como una de aventuras sobrenaturales, pero no una película de terror, aunque ciertamente lo sea. No me cabe duda de que, al igual que ocurrió con su antecesora, Doctor Sueño vaya consiguiendo con el paso de los años el reconocimiento que se merece.